Moriste en una cruz, resucitaste con poder. Con poder. Una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, mi Salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito Dios. Amén. Santo Dios. Nunca nos podemos olvidar de esa cruz. Esa cruz del Señor. Esa cruz es importante en nuestra vida. La gente la quiere quitar. El diablo la quiere quitar. Qué lindo Y Dios. muchos cristianos la quieren quitar. Pero la cruz es el lugar más precioso de la historia de la humanidad, donde el diablo fue derrotado y Cristo tomó el poder. Por eso siempre tenemos que acordarnos de esa cruz. Es importante esa cruz. Qué lindo. Aleluya. Santo eres mi Dios. Porque tú eres santo, santo, santo. Santo Jesús. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha dado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.
aplauso al Señor Jesucristo. Yo creo que el aire está un poco frío. Pueden bajarlo porque las personas aquí se pueden estar congelando. Raúl, apaga el aire. El aire acondicionado apaga. Está esto frío que parece un refrigerador. Sí, está frío aquí. ¿Sí? Esta parte aquí está que parece una nevera. Ok. Vamos a orar para comenzar la prédica mientras los hermanos bajan. Todos en cuidado, bajando despacio. Cuidado con los cables, no se vayan a caer. Despacito. Despacito, no se me caigan ahí. Sí. Yo creo que está un poco alto esto. ¿Me lo puedes bajar? Vamos a bajar. No tengo los oídos buenos todavía. A ver. ¿Está bien? ¿Allá atrás se ve bien? ¿Oyen allá atrás? Y aquí se ve muy alto. ¿Está bien ahí? Está bien. Pues vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por habernos permitido llegar hasta tu casa de oración, tu casa de adoración, tu casa de alabanza. Gracias por un día más de vida que tú nos has regalado. Gracias porque tú nos has traído con amor, con puertas de amor, porque tú nos llamaste primero, porque tú lo hiciste todo, Señor. Tú diste a tu Hijo en esa cruz, en sacrificio, para que nosotros podamos tener una salvación tan grande, la cual has suplido a través de Él. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En ti confiamos, tuyo es el poder, porque hoy solo tú puedes salvar a la humanidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a traer una prédica de comparar la redención con la salvación. Esto creo que todo el mundo lo entienda, porque esto es muy importante entender. ¿Qué es redención y qué es salvación? Entonces vamos a empezar por lo que es redención. Redención es el acto de Dios de pagar el rescate, la muerte de Jesús para librarnos del pecado, la esclavitud, mientras que la salvación es el proceso continuo de aceptación y aplicación de esa liberación por parte del individuo a través de la gracia de Dios. Entonces, en la salvación solo interviene el Señor, nadie más. Ahora, usted tiene que aceptar esa salvación. Usted tiene que hacer algo. Es como si usted quiere comer camarón, usted tiene que meter en el río, se tiene que mojar los pantalones, porque si no, no puede comer camarón. La salvación es igual, usted tiene que aceptarla. Usted tiene que declarar por fe que usted quiere lo que Jesús dio en la cruz del Calvario. Ya Jesús pagó por nuestros pecados, eso es redención. Redención es pagar por otro lo que hizo el otro. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. O sea, el que tenía que estar en esa cruz era yo, pero Él decidió ponerse en esa cruz por mí. Y cuando Él hizo ese acto humanitario, que se puso Él por mí, entonces eso es lo que le llamamos redención. Esa redención ya la hizo Cristo en la cruz hace muchos años. Pero el proceso de salvación es un proceso que continúa hasta que venga la resurrección, tengamos un cuerpo transformado, regenerado, glorificado y estemos con el Señor hasta la eternidad. Amén. Sabemos entonces, la salvación es un proceso continuo. La redención fue hecha en un tiempo exacto. Hay que creer en lo que hizo Jesús, porque si usted no cree en lo que hizo Jesús, usted no puede tener salvación. ¿Quién da la salvación? Solo Jesús salva. Amén. Nadie más. No es el Buda, no es la diosa esa que sale por ahí con los 8 brazos, no es María, no es Anacleto ni Pánfilo. Es Jesús. One way, un solo camino al cielo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Entonces tenemos que estar claros
que lo primero que hizo el Señor por nosotros fue la redención. Murió por nuestros pecados en la cruz. Y ustedes se recuerdan muchos aquí, que conocen un poco de la Biblia, que cuando estuvo en Getsemaní el Señor decía, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la diferencia con Adán? Adán no hizo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que perdimos en el huerto del Edén? La voluntad. Por eso el diablo se posicionó de nuestra voluntad. Por eso Cristo tuvo que venir a liberarnos. Y cuando Cristo en Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa, y él estaba sudando gotas de sangre, ahí quiere decir que a través de esa sangre de su frente nos devolvió la voluntad de volver a creer en Dios. Cristo es el segundo Adán que vino porque el primer Adán fracasó. El primer Adán fracasó ¿por qué? Porque no fue obediente, porque desobedeció a Dios y por ahí entró el pecado. Cuando somos desobedientes, por ahí entra el pecado. Pero gracias que tenemos un Dios misericordioso, amoroso, grande, poderoso, que envió a su Hijo en forma de hombre para que muriera por nuestros pecados. ¿Y por qué tenía que ser en forma de hombre? Porque el pecado entró por un hombre, que fue Adán. Donde tenía que ser otro hombre el que pudiera a nosotros devolvernos esa paz de la salvación. Tenía que ser un hombre. ¿Y qué pasó? Dios se convirtió en hombre a través de Jesús. Así como yo lo veo. Dios se convirtió en hombre a través de Jesús. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien entró en María y le engendró el Hijo. Ese Hijo no es de María, es de Dios. Amén. María solo fue un vientre comprado por Dios, o puesto por Dios para que ese Hijo creciera ahí. Y le dieron eso, por eso era bendita entre todas las mujeres, porque ese vientre fue dado para que ahí creciera el Hijo de Dios. Por tanto, cuando nosotros alabamos a Dios, alabamos al Dios grande, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es lo que le llamamos la Trinidad. Entonces, mucha gente hoy en día, yo no veo mucho en internet porque eso confunde, pero mucha gente hoy en día ya no cree en la Trinidad. Ahora están hablando que solo Cristo. Hermano, Cristo no vino de la nada. Cristo lo engendró el Padre, lo hizo hombre para que nos salvara a nosotros, pero vino del Padre. Ahora, ¿quién se quedó en la tierra después que Cristo subió? No es Cristo que está aquí, es el Espíritu Santo. Entonces, no sé cómo hay gente que no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre fue el que lo planificó todo. Cristo lo hizo, pero quien lo está haciendo en la realidad ahora es el Espíritu Santo. Por eso nosotros todo lo que tenemos es el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Le voy a mandar un consolador porque Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. O sea, lo que hace el Espíritu Santo es dar a conocer a nosotros, a los que somos iglesia, nos da a conocer lo que Cristo quiere que hagamos como iglesia, porque recuérdense que el Señor Jesús es el Señor de la iglesia. Amén. El pueblo judío es el pueblo de Dios, Padre. Y todo lo que es judío y cristiano que pertenecen a la iglesia invisible, después de eso se ha explicado aquí muchas veces, es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que nosotros saber que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay ninguna dificultad. Y cuando muchas veces lo he dicho en 1 Corintios 12, versículo 3, que dice, 1 Corintios 12, versículo 4. Si tienen su Biblia pueden buscarlo. 1 Corintios 12, 4. Vamos a leer el 3, porque ahí nos dice lo que está explicando yo. 12, 3 y 4. Dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene a Jesús. Es como que no tiene a Jesús, no tiene a Dios el Padre. No se engañen.
Hay gente que ama al Padre pero no creen en Jesús. Si tú no crees en Jesús, tú no puedes estar con el Padre. El Padre tuyo es el diablo. Santo. Si quieres negar la palabra, niégala. El que no está con Dios está con el diablo. Jesús y el Padre eran uno solo. Uno solo. Pero el Espíritu de Jesús también son uno solo. Entonces, por tanto, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son uno solo. Un solo Dios. Así es. Un solo Dios con tres formas de proyectarse en la tierra. Pero es una misma persona. Es el mismo Dios. Dios trino. La Trinidad perfecta. Que ninguno se pone bravo porque lo que haga el otro. Aquí si uno hace una cosa, el otro la hace, y todos queremos hacer lo mismo y nos fajamos porque queremos la misma chambelona, o queremos el mismo flan, o queremos el mismo pudín, y si no me lo diste a mí, te doy un berreo. Pero eso no es así. En Dios, ellos se complementan, en ellos no hay discusión, en ellos hay unidad. Eso es lo que le falta a la iglesia, la unidad de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar esa unidad constantemente en nosotros, para que esto se haga a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, miren lo que dice en el 4. ¿Y eso qué cosa es eso? Es una filarmónica, ¿no es por ahí? Apaguen el teléfono y ya y se quitan ese problema. Dice el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué es diversidad? Diferentes. Dones, ¿verdad? Ustedes saben los dones. Hay 9 dones dados en 1 Corintios 12, pero también hay otros dones dados en Romanos 12. Hay muchos dones. ¿Los dones quién los da? El Espíritu Santo. Todos sabemos el don de hablar en lengua, interpretación de lengua, el don de discernimiento de espíritu, el don de fe, el don de sanidad. Hay muchos dones dados por el Espíritu Santo. Ahora dice, pero el Espíritu es el mismo. Yo he visto gente que dice que como hay 7 espíritus de Dios, hay 7 dones, 7, cada uno de 7, y hay como 144 espíritus. Dios mío. Sí. Sí. Hay gente que dice, como somos una Trinidad, que son 3 y 3, son 9 dioses. Dios mío. Otro que dice que nosotros somos dioses. Oh, sí. Hay tantos disparates en ese internet, caballero, que no se ponga a ver mucho el internet porque lo va a volver loco. Así es. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, porque lo que dice en ese internet es disparate tras disparate. Y yo no me meto mucho a leer eso porque te confunde. Oh, sí. Llega un momento que eso te confunde como los testigos de Jehová. Que te empieza así, no, porque el hijo es menor que el padre. Y que el hijo es menor que el padre, tiene esa cantaleta. Que el hijo es menor que el padre. Y así se la pasan todo el tiempo. Y después te dicen que ellos creen en Jesús. Tú no crees en Jesús, tú eres un mentiroso, le digo yo. Tú no crees en Jesús. Tú usas eso porque te crees que estás pescando. Tú estás pescando hombres y los hombres no se pescan. El único que podía pescar hombre era Jesús. Así es. Ellos creen que el evangelio es un negocio, los testigos de Jehová. El hijo es menor que el padre. Bueno, no sé si era más chiquito de estatura. Pero para mí la esencia del padre estaba en el hijo. Es como usted tiene un hijo. Su hijo que usted tiene la esencia suya. Puede ser mejor que usted cuando sea grande, o puede ser más malo que usted, pero tiene la esencia humana. ¿Qué tiene Jesús? Tiene la esencia divina del Padre. Así es. Así que el hijo no es menor que el padre. Porque el hijo va a entregarle al padre. Sí, porque lo que es la función del hijo es esa. Pero no porque la función del hijo sea esa, el hijo es menor que el padre. Yo creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, son todos 3 en 1. Ahora, el Padre requiere, ¿qué cosa? Que lo respeten. El respeto es del Padre. Porque el Padre engendró al Hijo. Y el Espíritu es el Espíritu del Padre. Por tanto, nosotros tenemos que saber que el Hijo y el Padre son uno solo. Jesús lo dijo, el Padre y yo somos uno. No se dejen confundir de los testigos de Jehová. Yo les digo testigos del diablo. Porque es lo que viene a confundir, a crear problemas aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que no hacerle caso. Cuando ellos vengan a querer hablar a ustedes, digan no.
Yo no me quiero confundir. Ve a confundir en tu casa a tu gente, pero a mí no me vengas a confundir. Porque usted se pone a hablar con ellos y ellos nunca le van a dar la razón a usted. Jamás. Ellos siempre van a buscar de darle la pelusa, la contrapelusa de la pelusa, y por ahí te van a decir porque el coco se le agua el hueco por aquí, se le entra el agua por acá, y ¿quién descubrió el huevo? La gallina. Eso es lo que ellos usan. Un trick. Es un trick or treat. Como el de Halloween. Ellos usan Halloween, el trick or treat. Te meten una mentira como el diablo para que es una mitad mentira y mitad verdad. No morirás, le dijo la serpiente a Eva. Pero sí iba a morir. Lo que no iba a morir en ese instante, pero iba a morir después porque ya no iban a morir nunca. El diablo nunca te dice la verdad. Y así son los testigos de Jehová. Toda la verdad de Dios a media. Porque viene el Apocalipsis, porque viene el Armagedón, los 4 caballos del Apocalipsis, porque los 144,000 que somos nosotros, los 144,000 son judíos. Y ellos no son judíos que yo sepa. ¿Por qué meten tanta mentira? Y la gente que no tiene cerebro los capta, los confunden. Y así hacen con la masonería y con toda esa especie de doctrinas satánicas que existen por ahí. Te van metiendo ese veneno en la sangre y cuando vienes ya estás envenenado. Y cuando te faltó el oxígeno, ya te estás muriendo. No te da tiempo. Yo lo viví con mi suegra, con la mamá de mi esposa, que era de esas que salían a la calle. Y yo me tuve con ella 3 o 4 discusiones, porque no entienden la palabra clara. Jesús es lo mismo que el Padre, es la misma esencia. Entonces ellos veneran al Padre. Entonces, ¿para qué hacen los famosos esos que van a qué? Que creen que, ¿cuál es la salvación que creen los testigos de Jehová? En las obras. Es lo mismo que los católicos. Los católicos creen que son salvos por obra. Los testigos de Jehová creen que son salvos por obra porque ellos no creen en Jesús. Ni creen que Jesús es Dios. Entonces son sectas. Por eso no los podemos oír. También están en esa secta los mormones, que dicen que nos vamos a casar en el cielo. Son disparates tras disparates que usted oye que no está en la Biblia. Y luego los mormones tienen su propia Biblia. Y los adventistas del séptimo día tienen a la famosa Elena White, que era una pitonisa para mí, porque ella oía un ángel y dice que no éramos doctrina de ángeles. Lo dice la palabra de Dios. El que está predicando a través de ángeles, eso pitoniza, porque es un espíritu de adivinación, como le existían en Corintios. Y por eso las mujeres tenían que cubrirse con un velo en Corintios para diferenciarse de las que estaban rapadas, que eran pitonizas y profetizaban en el nombre de los dioses de ellos, como Diana de Éfeso, la Minerva y todos esos dioses que tenían en Corintios, que eran pitonizas, que eran más bien prostitutas. Entonces las mujeres que eran de Dios tenían que cubrirse para diferenciarse. Pero hoy las mujeres no se tienen que poner velo. Están como los Amish, viviendo en el siglo XIX, XVIII. Hermano, el velo era para aquella época. Para esta época no existe el velo. El velo que tú tienes es el Espíritu Santo. Amén. Es de Dios. Tú no tienes que cubrirte con nada material, porque nada nos puede dar la salvación. Solo Cristo. Exactamente. Hay quien dice que porque tú no diezmas, pediste la salvación. Hay quien dice porque no te pone el velo, pediste la salvación. Hay quien dice que si tú no hablas en lengua, eso es una estupidez. Nada puedes hacer para ser salvo. Amén. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es la gracia de Dios, que la tenemos que aceptar y atesorarla, para no permitir que nosotros nos desviemos del camino de Dios. Como dice el Salmo 139, 21 y 22. Ese salmo a mí me encanta. Salmo 139. Aquí se ha hablado mucho de ese salmo. Es el que dice, pruébame. A ver, el final de aquí. Examina 23. 139. 23 y 23, ¿no? Sí.
No, el 24, 23 y 24. 139. Miren lo que dice. Examíname, oh Dios. Eso lo dice. Ese salmo creo que lo escribió David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Quién es el único que puede conocer tu corazón? Dios. Nadie más. ¿Por qué? Porque eres omnisciente. Dios está dentro de ti a través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y es que nos corrige. Es que nos instruye. Es que no nos desviemos. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, porque mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Lo que yo creo que es bueno es malo, y lo que yo creo que está bien en mí está mal. Entonces, cuando yo no le pido a Dios lo que le tengo que pedir, dirección y guía, yo lo hago en mi propio medio, en mi propio recurso. Yo quiero ir a comprar algo y lo compro porque quiero, pero yo le pedí permiso a Dios. Yo hablé con Dios para hacer eso. Si usted va a hacer una compra grande en su vida, usted tiene que pedirle primero dirección a Dios. Porque después cuando te sale mal, dice, ay, Dios no está conmigo. No, tú no le preguntaste a Dios. Yo me pongo a hacer un negocio, invertí miles de pesos, pero yo le pedí a Dios que me diera la revelación esta, que probara si esos pensamientos que yo tengo son buenos, si eso que voy a hacer lo engrandece a Él. Porque todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor y no para los hombres. Tenemos que quedar bien con Dios, no con los hombres. Aquí la gente quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Tú vas a un lugar y tú ves que hay dos tomando cerveza. Y tú entraste y te dices, ahí está el pastor, esconde la cerveza. ¿Qué tiene que esconder la cerveza de mí? Y tú te la estás tomando, te la tomas tú, no soy yo. Además, por tomarse una cerveza, eso no es pecado, caballero. Lo malo es emborracharse. Santo. Embriagarse con él. Eso es lo malo, porque dice la palabra, no embriaguéis con vino, sino embriagarte con el Espíritu Santo. Embriagarse es ser borracho. Usted se puede tomar una copa de vino un día festivo. No quiere decir que todos los días te va a disparar la copa de vino, ¿no? Porque ya te va a volver alcohólico. Pero usted que se toma una copa de vino, una cervecita, un día festivo, eso no quiere decir que es un pecado. Ahora, si lo hace el pastor, sí es pecado. ¿Por qué? El pastor es un borracho, lo vi allí. Ni siquiera lo vio con la botella, lo viste en el bar. Ese es un borracho. Mira el pastor, viene a predicar y dice todo. Entonces, ¿qué le pasa a los pastores que tienen que cuidar su testimonio? Lo importante es cuidar tu testimonio. Si eres un líder, un pastor de una iglesia, no te puedes meter donde se mete todo el mundo. Como dice ese dicho, dice, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Bueno, tenemos que tener cuidado de guardar nuestro testimonio. ¿Por qué el testimonio es importante? Porque en Apocalipsis dice que los que le cortaron su cabeza con su sangre lo vencieron al diablo con su testimonio, porque le dijeron que no negaban a Jesús. Y todo el que no niega a Jesús está dando el testimonio de que Jesús vive dentro de él y lo controla todo. Pero tenemos que estar claros. Es como ese discipulado que vimos en Estrella de Belén. Cristo vive en mí y lo controla todo. Y es verdad. Pero también vive en mí el Espíritu Santo. Bendito Dios. Que es lo que no te enseñaban en ese discipulado. Bueno, Cristo vive en mí y lo controla todo. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, tengo que pedir al Espíritu Santo que lo pase por un filtro para que salga mejor. Por eso esos hombres que eran de la antigüedad, que son héroes de la fe, todos ellos se la pasaban orando 20 horas, 15 horas diarias. Usted y yo no lo podemos hacer porque tenemos otras actividades, porque en este mundo es muy convulso, hay muchas cosas. En aquella época no había nada de nada, no había ni televisión. Entonces usted podía meterse tanto tiempo orando, porque ellos se dedicaban a levantarse, ordeñar la vaca, tomar la leche, comer y acostarse. No había otras cosas que hacer. Sí, así era. Por usted ve que la familia tiene 20, 15, 18 hijos. Dios mío. No había otras actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día hay muchas actividades. Usted tiene que hacer muchas cosas. Y sobre todo pagando los seguros por internet te lleva 5 horas. Porque lo que te piden en dinero es mucho hoy en día. Todos los días están subiendo los seguros. Todos los días están subiendo todas las cosas estas de los taxes de las casas. Y cada día más nos quieren quitar lo que tenemos.
Pero nosotros tenemos que confiar en quién, en Jesucristo. Amén. Ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra nosotros. Y esas son armas del enemigo. Para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros digamos, ¿dónde está mi Dios? Mi Dios está en su trono, sentado impartiendo justicia. Amén. Y Jesucristo está a la diestra gobernando el mundo. Amén. ¿Qué pasa? Que todavía no ha llegado a su templo que va a gobernar en la tierra. Él está gobernando desde arriba igual que el Padre. Pero en la tierra todavía Jesús no ha llegado. Esos que dicen que ya Jesús está gobernando es una gran mentira. Jesús no ha estado aquí todavía. Jesús no ha vuelto. Jesús tiene que volver por su iglesia. Amén. Primero. Tiene que volver por su iglesia. Por ahí hay gente que están diciendo que ya estamos en el milenio. Dios santo. Los hay, gente que sabe. No son ningunos que no. Gente que conoce la palabra de Dios. Amén. Porque quieren descubrir más allá de lo que está escrito. Y usted no puede descubrir más de lo que ya está escrito, a no ser que Dios le revele el misterio. Santo. Si Dios le revela el misterio que está intrínseco en esa palabra, usted lo puede dar como Pablo, que revelaba los misterios. Pero aquí cualquiera que se come una pizza por la noche, al otro día amaneció, cree que eso es un misterio de Dios. Y lo que está hablando es una cosa que no tiene sentido bíblicamente. En los finales, primero tiene que hacerse el templo. Si no hay templo, no hay venida de nadie, ni del Armagedón, ni del Anticristo. El templo es la señal, lo dice en Daniel. Santo. Después que haya el templo, los judíos van a estar haciendo sacrificios en ese templo. Y a la mitad del tiempo, la abominación desoladora, que es el Anticristo, se va a sentar donde se hacen los sacrificios a Dios. Ya va a empezar la persecución a los judíos. Porque la iglesia no va a estar en esa época, porque la iglesia va a estar en el rapto. Ya se la llevó Cristo. Santo. Mateo 24 no es para la iglesia, es para los judíos. Así es. Es para los judíos. Por eso dice el sábado, el sabbat. ¿Quién hace el sabbat? Los judíos. Día de reposo, judíos. Entonces tenemos que estar claros. Habla de Israel, de Jerusalén. Eso no es para la iglesia. Entonces la gente confunde la palabra. Así es. Ahora, si no hay templo, no hay venida de Jesús en su segunda venida. Jesús va a venir al final, cuando ya esté en la mitad de la gran tribulación, y Jesús va a ponerse los dos pies en el monte de los olivos, y va a haber un gran terremoto que va a ir la tierra a la mitad. Santo Dios. Y ahí Él va a recoger a todo el mundo. ¿Y qué le va a pasar al diablo? Lo van a encadenar y lo van a meter en una cueva para abajo, por un hueco por ahí abajo. 1000 años. 1000 años va a estar. Por eso ese es 1000 años que el diablo va a estar atado en los 1000 años donde Cristo va a gobernar en la tierra. Amén. ¿Quiénes vamos a gobernar? La iglesia y el pueblo de Israel que se convirtió. Vamos a gobernar en ese tiempo. Santo. Ahora, estamos en el Salmo 139. El 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Pero miren lo que dice el 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Lo más importante para ti y para mí es la salvación. Así es. Es la salvación. Usted y yo, lo más importante de nosotros es la salvación. No se preocupe de la casa, de la piscina, de si tiene dinero en el banco. No, preocúpese de tener la salvación. Amén. Porque todos sabemos que un día vamos a morir. ¿Y a dónde va nuestra alma y nuestro espíritu? ¿Estamos seguros que vamos con el Señor? ¿Estamos seguros? El que se duerme se lo lleva la corriente. Santo. ¿Estamos seguros? Tenemos que estar seguros que tenemos un Dios grande que dio esa salvación tan grande para todo aquel que cree en Jesús, pueda irse con Él. ¿Sí o no? Sí, Señor. Eso es lo más importante para nosotros. Ahora, aquí te dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermano, muchas veces nosotros no sabemos que somos perversos. Hacemos cosas contra nuestros semejantes, contra nuestra familia, contra nuestros hermanos en Cristo. Y no nos damos cuenta que los estamos atropellando, que les estamos haciendo daño.
Somos perversos porque sabiendo hacer el bien no hacemos el bien. Eso también es pecado. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Por eso Cristo dijo, un nuevo mandamiento les doy, amarse los unos a los otros. Ese es el amor de Cristo. Pues tenemos que estar claros que proveyó esa salvación, pero primero que proveyó el Señor fue la redención. Bueno, tenemos que estar claros qué es redención y qué es salvación. Ahora, vamos a buscar Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién fue el que nos bendijo? El Padre. Ahora, ¿con quién nos bendijo? Con Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que nos lleva a los lugares celestiales? Jesús. Por eso dice en el Colosenses 3, creo que está, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Es así? Él fue el que la hizo. Como explicamos en el anterior, que es el apóstol y sumo sacerdote. Apóstol porque vino a traernos las buenas nuevas, el evangelio. Y sumo sacerdote porque después que él murió, está siendo sumo sacerdote en el cielo. La hora que él comenzó como apóstol, Jesucristo, la terminó siendo sumo sacerdote en el cielo. ¿Y qué es sacerdote? Del orden de Melquisedec. Y Melquisedec era como un Dios también, porque no sabía ni principio ni fin. Muchos dicen que Melquisedec era Jesucristo, no lo creo, porque dicen que es del orden de Melquisedec. Entonces Jesucristo no puede ser del orden de Jesucristo. Melquisedec tenía que ser del orden de un Dios que Dios puso, Dios mismo, que era quien en ese momento se manifestaba a través de un ángel. Yo no sé quién era, pero era quien le traía los diezmos a Melquisedec. Abraham, ¿no? Era del orden de Melquisedec. Ahora, dice la palabra, con toda bendición espiritual en el 1:3, en los lugares celestiales en Cristo. Esto describe dos tipos de bendiciones. Entonces tenemos la bendición del tipo espiritual, que es la que nos da ese concepto que está dentro de nosotros, porque somos espíritu. ¿Somos qué somos? Un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Y también tenemos la bendición de que dentro de nosotros está Cristo, a través del Espíritu Santo. Tenemos doble bendición. Bendición que viene externa y bendición que viene interna. La bendición de Dios, que es la que te protege, es la que te manda a los ángeles alrededor tuyo cuando sales a la calle. Por eso es importante cuando usted sale ponerse la armadura de Dios. No crea que eso es una cosa que lo hacemos por rutina, no. Porque esa armadura es para protegerse de las acechanzas del enemigo. Porque aunque el diablo ya fue derrotado, viene a hacer estragos con nosotros. Viene a hacer estragos. Miren al pobre Job, ¿qué le pasó? Lo convirtió, ¿qué? En una sarna que le llegaba de la cabeza a los pies. Y era un hombre que no hizo nada, no hizo pecado, no hizo nada. El diablo está nada más expectativa porque te le fuiste de la jaula y quiere volverte a agarrar para meterte en la jaula que te fuiste. Ya nosotros somos libres, nosotros ya no estamos en esclavitud, somos libres del pecado porque Él nos hizo libres. Porque ya no estamos llamados a la esclavitud, estamos llamados a ser libres porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Entonces, tenemos que todos los lugares celestiales en Cristo, estos son más que sublimes y más seguros que las bendiciones terrenales. Cualquier bendición que usted tenga del cielo es mayor que lo que usted tenga en la tierra. Usted puede tener una tremenda casa, tremenda piscina, puede tener mucha comida, puede tener muchas cosas, pero la bendición que viene del cielo es la mejor que podamos tener. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busque esa bendición en su vida. Porque yo tengo que gozar. Eso te lo dicen. A mí me lo dicen. Usted está viejo ya, pero yo tengo que gozar. ¿Qué tú hiciste cuando tenías mi edad? Así me dicen.
Uno me dijo, y cuando tenga yo otra edad, entonces yo me convierto. Yo, bueno, pero a lo mejor ya te moriste. A lo mejor no llega ya. Sí, así te dicen. Porque así son la gente. Ahora, vamos a ver, primeramente, que fuimos escogidos por el Padre. Eso está aquí en Efesios, del 1, del 4 al 6. Vamos a ver la segunda parte, que fuimos redimidos por el Hijo. Efesios 1, del 7 al 12. Y vamos a ver que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. Entonces, vamos a ver ahora Efesios 1 del 4 al 6, rápidamente. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién fue el que nos escogió? ¿Quién fue el que nos escogió? Estamos interpretando la Biblia. Todo el mundo está durmiendo. ¿Qué pasa? Despiértense. Ni que tengan insomnio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién está hablando ahí? Del Padre, Dios Padre. Ahora, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí en el versículo que dice fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Anteriormente te dice que fuimos. Sube un poquitico ahí, Eric. Ahí dice que habiéndonos predestinado. Yo no me voy a meter en eso aquí hoy porque eso es un poco complejo y la gente que no conoce esto se va. En vez de aclarar, se van a entorpecer. Pero lo único que les puedo decir es esto, como yo lo veo. Dios, hay gente que Él las conoce desde antes de la fundación del mundo y la tiene ya predestinada para ser salva. Así es. Pero ¿quién lo sabe? Nadie. Solo lo sabe Dios. Ahora hay personas que van a ser salvas por medio de la predicación del Evangelio. Amén. ¿Están claros? Usted tiene que seguir predicando, porque el calvinismo lo que te dice es que no hay que seguir predicando el Evangelio. Nosotros no somos calvinistas. Nosotros estamos en la doctrina de los arminianos. No somos calvinistas. Pero los calvinistas dicen, hay una pila de gente que no sepa el calvinismo. Eso es aquí es como para dónde va Vicente, va la gente. Lo que pasa es que el calvinismo lo que cree es que tú no necesitas predicar el Evangelio. Porque ya el que va a ser salvo, ya Dios lo tiene salvo y va a ser salvo, así lo que haga va a ser salvo al final. Por eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque vemos que hay el versículo donde dice que Dios quiere la salvación de todas las personas. Entonces, si fuera así, nada más fueron los que están escogidos por Él. Pero no vamos metiendo en eso porque eso es otra prédica, ¿no? Y eso es más, un nivel más alto. Entonces dice, para la alabanza de su gloria, la alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense que la gracia de Jesús tiene gloria. Fíjense que la gloria no es más que el peso de eso. La gloria de Dios es un peso muy grande. La gloria de Cristo es un peso muy grande. La gloria del Espíritu Santo, pero la gloria del hombre es una cosita así. Así es. Pero fíjense que ahí dice, la gloria de su gracia. O sea que la gracia de Cristo tiene gloria. Amén. ¿Están entendiendo esto? No es que es una gracia cualquiera, es una gracia dada por el Hijo de Dios con una sangre preciosa derramada, que esa sangre habla más que la sangre de Abel justo. Por esa sangre somos salvos, por esa sangre tenemos entrada en el reino. Por eso en esa sangre, cuando dice Juan 3:3, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por esa sangre nacemos de nuevo, pero tenemos que aceptar la redención que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Usted tiene que ser redimido para ser salvado. Si usted no es redimido, no puede ser salvado. Tiene que entender eso, porque hay gente que dice, soy salvo, y no sabe lo que es salvo. La salvación no es ahora, la salvación es cuando ya nosotros resucitemos con un nuevo cuerpo, y ese cuerpo nuevo sea glorificado, porque este cuerpo corrupto no puede heredar el reino de Dios.
Nosotros no podemos ver a Dios como estamos, porque somos inmundos. Por eso nadie podía ver a Dios en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Lo que usted ve son los espíritus, pero no es verdadero Dios. Entonces tenemos que estar claros que es por la riqueza de su gracia. Ahora, tenemos que saber también que cuando somos escogidos por el Padre, Él nos escogió desde la fundación del mundo. Él nos escogió porque Él sabe, porque tiene presencia. Él sabe quién va a ser salvo y quién no lo es. Eso se refuta un poco la parte del calvinismo. Dios lo hace porque Él sabe quién en su vida va a ser salvo. Él le va a dar el chance, pero esa persona no lo va a tomar. Porque Dios ya conoce quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Porque Dios lo sabe todo. Dios sabe el presente, el pasado y el futuro. Entonces, eso es porque Dios lo hace, porque Dios es Dios y puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Nadie le puede decir a Dios no haga esto y no haga lo otro. Es una locura decirle eso a Dios. Ahora, tenemos que en Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí tenemos el problema de elegir y escoger. Entonces Dios elige un grupo de gente, pero no toda esa gente aceptan el llamado de Dios. Y como no aceptan el llamado de Dios, no pueden ser escogidos por Dios. Porque dice la palabra que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces usted tiene que, para usted ser, aparte de ser elegido, tiene que ser escogido. Pero para ser escogido usted tiene que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Usted tiene que decir, yo quiero ese sacrificio que hizo el Padre a través del Hijo. Esa sangre poderosa que me limpia de todo pecado. Esa sangre que me limpia la cabeza, los pies. Recuérdense cuando estaba en Egipto, que vino el espíritu ese de la muerte. ¿Y qué mandó a hacer Dios a Moisés? Que pusieran la sangre de un cordero de un año en el dintel de la puerta. ¿Qué es lo que hace Cristo ahora? Su sangre está en la frente de nosotros. Ahí en esa frente está la sangre de Cristo. Por eso el diablo no nos puede tocar. Así es. Porque ese es el dintel de nuestra puerta. La frente. Aleluya. Es como un bombillo de 100 bujías que tenemos ahí. Dios. Y el diablo eso lo pone, lo ciega. Por eso no lo toca usted, no lo puede tocar. Porque tiene que pedirle permiso a Dios. Y Dios no se lo va a dar siempre tampoco. Así es. A no ser que Dios quiera que pasemos por la prueba. Pero si Dios no quiere, no lo va a dar. Entonces ya sabemos que podemos ser elegidos, pero para ser elegidos después tenemos que entender que tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo, que es la redención, para poder estar con Él seleccionado, que es lo que se llama escogido. Una cosa es elegido y una cosa es escogido. La palabra te dice en Mateo 7 que la puerta para entrar al reino es estrecha. Pero por la puerta ancha entra mucha gente. ¿Y a dónde van esa gente? A la perdición. Por eso son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces tenemos que saber que para que Dios nos escoja, tenemos que nosotros aceptar la sangre de Cristo y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así es. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que confesarlo con nuestra boca. Romanos 10:10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, primer paso de la salvación. Pero con el corazón se cree. Es como igual que la parte del óvulo y el espermatozoide. Se unen y crean una nueva criatura. Para que usted sea una nueva criatura tiene que unirse los dos. El creer y el declarar. Cuando los dos se unen, nace la nueva criatura. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Somos nuevas criaturas en Jesús. Las cosas viejas
pasaron ya, todas son hechas Nuevas. nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo nacimiento. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Entonces, vamos a ver ahora que somos redimidos por el Hijo. Él es el que murió por nosotros. Jesucristo llevó a cabo la redención. Esa redención tuvo como resultado que hizo sobreabundar las riquezas de su gracia. Ya tenemos gracia con el Padre, pero en Jesucristo sobreabundó la gracia. Por eso Pablo dijo que cuando sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, eso hizo que sobreabundara la gracia de Dios en nosotros. Necesitamos esa gracia para trabajar. Necesitamos esa gracia para vivir. Necesitamos esa gracia para poder vivir en un mundo corrupto que va cada día yendo para atrás. Porque a lo malo le llaman bueno. Usted ve cosas que yo digo, wow, ¿qué cosa es esta? Cosas sin sentido. Que a un niño le quieren hacer una operación de esa de cambiar el sexo. Un niño que no sabe ni lo que es sexo. Eso es abuso infantil. Pero nadie lo dice. Hay unos estúpidos que están ahí arriba dirigiendo estos países que todavía están metiendo eso y eso y eso y no saben que eso es abuso infantil, porque esos son los primeros pedófilos que van a abusar de esos niños. Porque como los niños tienen el cerebro establecido con si es mujer o hombre, ningún niño sabe de hombre y mujer porque todavía no ha llegado a la madurez del sexo. Son niños. Pero lo abundan. Ellos quieren eso, quieren que los niños se hagan operaciones que cambien de sexo. Eso es una aberración. Eso es una aberración. Una pudrición del ser humano. Tenemos también que la revelación del misterio de la redención está oculta en esta parte de la carta de los Efesios y trae la obra redentora. Ahora vemos, Efesios 1:7 al 12 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. ¿En qué tenemos redención? En la sangre de Cristo. El perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Por qué tenemos perdón del pecado? Porque su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Ya? Ahora, usted dice, ¿cómo es así? No, esto viene de la antología del Antiguo Testamento. Vamos a explicarlo porque la gente no lo entiende muy bien. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se pagaban los pecados de la gente? A través de la sangre de un animal. Y si no se daba la sangre, las personas no tenían limpieza de pecado. Tienen que esperar un año. Cuando venía la parte esa que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y si el sacerdote no salía, ya un petigorreó. Porque muchas veces no salía, porque el sacerdote no estaba en santidad. El sacerdote no estaba en santidad, no podía salir. Entonces lo tenían que jalar con una soguita. Con una soguita lo tenían que jalar. Porque ya estaba bien. Y si salía pasó el susto. ¿Por qué? Porque no había seguridad de la salvación. No había seguridad de que sus pecados eran salvados, eran aceptados por Dios. Y era un año tras otro ese suplicio que pasaban todos los años a ver si Dios los perdonaba. Pero gracias a Dios que Dios proveyó un cordero, que es el cordero de Dios que se llama Jesús, que quita el pecado del mundo. Y no tenemos que pasar por ese sacrificio todos los años nosotros, no. Usted lo único que tiene que hacer si peca es confesar su pecado, se arrepiente y está limpio totalmente de sus pecados. Eso es lo que hace la redención. Porque la da Cristo. Ahora, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que decir que usted que quiere sabiduría, pídele a Dios que se la va a dar en abundancia. Lo dice en Santiago. También dice en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Unir el cielo y la tierra. Unir ángeles con los hombres. Unir a Dios con los hombres. Porque ¿quién es el que nos acerca a Dios? Jesucristo. Dios antes estaba muy lejos de nosotros, a no ser que fueran gente que tenían
esa capacidad de poder hablar con Dios como los profetas. Pero los demás que eran pueblo no tenían acceso a Dios. Tenían que buscar a uno que pudiera hablar con Dios para que le diera lo que Dios quería. Pero nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Podemos postrarnos delante de Él y pedirle directamente a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando dijo Tetelestai y consumado está, rompió el velo. Y se abrió el lugar santísimo. Y podemos entrar al lugar santísimo sin necesidad de tener que buscar un intermediario. Porque el único intermediario era el sumo sacerdote. Pero ahora nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y Él es el que está sentado en el trono. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Entonces, dice Efesios 1:10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora dice Efesios 1:11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y el 12 dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Aquí lo que pasa es que ya Cristo nos hace hijos de Dios y por tanto ya Dios pasa a otro estatus con nosotros. Pasa a ser Padre. Anterior a Cristo no podemos amarle a Dios Padre. Pero cuando nosotros entramos con Cristo, que dice Juan 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios a través de Jesús. Por tanto, Jesús nos pone como hijos adoptivos del Padre. Y por eso usted y yo podemos decirle, Padre, que estás en los cielos. Porque Él enseñó a orar así a sus discípulos. Orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ¿quién enseñó Jesús? Para que sus discípulos pudieran decirle, Padre. Entonces la relación de Dios con nosotros es de Dios, como que nos creó, del Creador. También es de Padre, porque somos sus hijos. También es de la santidad, porque Él es santo. Entonces tenemos una relación con Dios diferente a la que tenemos antes de Jesús. Solo Jesús logró todo eso, porque Él es el que lo logra todo. Ahora, sabemos que la redención solo viene a través de la sangre de Cristo. Él pagó con su sangre, ese es el precio que Él pagó por nosotros, su sangre preciosa derramada en la cruz. Ahora vamos a ver el último pedazo, que es sellados con el Espíritu Santo. O sea, vimos que fuimos escogidos por el Padre. Número 2, redimidos por el Hijo. Y ahora vamos a ver que somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, ¿no? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, nosotros una vez que estemos con Dios, ¿para qué vamos a hacer? Para la alabanza de su gloria. Tienes que aprender a alabar aquí. Así es. Porque en el cielo vas a tener que alabarlo. Quiera o no quiera, y hay que alabar a Dios. Santo. Vas a tener que alabarlo todo el tiempo. El ministerio del Espíritu Santo en la hora de la redención. El Espíritu Santo provee la fe en Cristo. Vamos a ver que el Espíritu Santo es grandioso, poderoso. Miren lo que dice Juan 16 del 8 al 10. Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso lo decía Jesús. El 16:10, de justicia por cuanto voy al Padre. Cristo iba al Padre. Y no me veréis más. El Padre lo planeó, el Hijo lo realizó y el Espíritu Santo lo aplicó. Fíjense las tres cosas. El Padre planeó la redención. El Hijo fue el que la cumplió y el Espíritu Santo es el que la está haciendo ahora en la tierra con nosotros. Ahora, vamos a ver que el sello del Espíritu Santo no es el bautismo
con el Espíritu Santo, que está en Hechos 2, del 1 al 4. El bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con el sello del Espíritu Santo, porque los pentecostales todos se lo dan al bautismo del Espíritu Santo. Yo estoy bautizado en el Espíritu Santo, pero eso no me está dando el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo te lo da Jesús cuando tú lo aceptas a Él. Por eso viene a vivir el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo viene a vivir en ti porque aceptaste a Jesús. Y Él tiene que dar testimonio de lo que Jesús le dice en tu vida, en tu cerebro, en tu cuerpo. Es una señal o marca de la propiedad de Dios. Dios te marca, tienes una marca. En Apocalipsis dice que nos pone un nuevo nombre. Pero tenemos una marca de Dios visible, que Dios sabe que somos sus hijos. Es como cómo se reconoce un pollo a la gallina que es la madre, a la gallina que lo incubó. Porque hay algo entre ellos que se distingue. Nosotros no lo distinguimos porque a nosotros todos los pollos y todas las gallinas son parecidas. Exacto. Pero ellos se distinguen. Usted ve miles de pingüinos. Y cada hijo de un pingüino sabe quién es la madre. Y todos para mí son iguales. Luego los chiquiticos parecen todos iguales a los pingüinos. Y ustedes ven que van a decir... Pero al final se encuentran con su mamá porque ellos la huelen, saben por los gemidos, por la cosa, saben el sentido que tienen los animales de quién es su mamá. Nosotros tenemos también esos sentidos que sabemos quién es nuestro Padre. Es quién es nuestro Salvador, a quién le pertenecemos, que somos nación santa, pueblo escogido de Dios. No nos pertenecemos a otros dioses, no lo dejen engañar con otros dioses. Ahora está saliendo mucha gente que el Buda no es un dios, el Buda es un diablo. No es que le faltan los tarritos, sí, pero es un diablo. Porque esa gente adora los espíritus, hay espíritus malignos que ellos adoran. Lo que muchas prácticas que hacen en Japón son prácticas satánicas que invocan espíritus malignos. Nosotros no podemos dejar que no hagan esas cosas, porque eso no es de Dios. El sello del Espíritu Santo como una promesa para el redimido. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Aquí, ¿quién está redimido? Aquí todos los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, levanten la mano. Y el que no lo hace, pues vamos a confesarlo hoy para que sepa que usted está redimido por la sangre de Cristo. Ahora, sabemos que el fruto del Espíritu Santo es el resultado visible del sello del Espíritu Santo en el cristiano. Es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Fíjense lo que dice Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Esos son los tres que son directos con Dios. Recuérdense que hay tres frutos que son de usted, su relación directa con Dios, que son amor, paz y gozo. Están los tres que son en relación con los cristianos, iguales que usted. Que son, y está, vamos a leer. Son paciencia, benignidad y bondad. Eso usted lo tiene con otros cristianos. Usted tiene que tener paciencia con otros cristianos. Porque a veces hay cristianos que nos sacan de quicio. Usted tiene que decir, Señor, dame paciencia. Y si no tienes que comprar en la ferretería, pero tienes que buscar paciencia, porque de verdad que necesitas una extra dosis de paciencia. Ahora miren, paciencia, bondad y fe. Tenemos que tener bondad con nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué es la bondad? Es la parte de lo que se llama la benignidad y la bondad. La benignidad es el amor de Dios, pero la bondad es el amor en función de ese amor. Es la función, es la acción. La benignidad es el amor hacia una persona, pero la bondad es la acción de ese amor. Por ejemplo, usted puede sentir amor por uno que está en la calle tirado. Ay, pobrecito, míralo cómo está.
Pero usted siguió. Ahora, cuando se pone en acción la bondad, es que usted coge una coche y se la va a llevar a ese pobre que está en la calle y dice, mira, tómate para que te tape. Esa es la bondad en acción, que es la benignidad. O sea, tenemos esa benignidad que es el amor que Dios pone en nuestro corazón. Pero para que sea, tiene que tener el fruto, que es la bondad, que es hacer eso que está en la benignidad. Así es. Ahora, tenemos aquí también fe, mansedumbre y templanza, porque paciencia, benignidad y bondad. Fe, mansedumbre y templanza, que son los tres que tenemos que tener nosotros para nosotros mismos. Tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Tenemos que tener dominio propio, porque usted no tiene dominio propio. Usted tiene la estima bien baja. Self-esteem se llama en inglés. Fíjate que dice su propia estima. Cuando usted tiene la estima baja, no se quiere bañar, no se quiere afeitar, no quiere comer, se lo está tragando un león. Dios santo. Usted se tiene que sacudir. Si en el nombre de Jesús yo me levanto, en el nombre de Jesús yo declaro que estoy sano, que estoy salvo, Amén. que tengo esta victoria en Cristo. Santo. No se deje usted arruinar por un espíritu de eso que viene sobre usted. Y tenemos, el último es templanza. Templanza. Me parece que templanza, no. Templanza es lo mismo que ser estín. Mansedumbre es el otro. Mansedumbre es que usted tiene que ser manso. Así es. Manso. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso. Manso es lo contrario de altivo. ¿Qué dice la palabra? Que al humilde a Dios le agrada, pero que es altivo, Dios lo rechazará de su boca. Lo vomitará porque el altivo Dios no lo quiere. Así es. Dios no quiere a nadie altivo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, que el Espíritu Santo lo tenemos en nosotros, por ¿qué es lo que da testimonio que tenemos el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo. Usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que usted tiene el Espíritu Santo adentro. El Espíritu Santo te bautiza porque dice la palabra de Dios que se pide. ¿Cuánto más si a un padre malo usted le pide un pan, le da una piedra? O si usted le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará una roca. Más si usted le pide al Espíritu Santo al Padre, ¿cómo no le va a dar las buenas cosas? Amén. Entonces, el Espíritu Santo se le pide al Padre. Así Y es. el Espíritu Santo viene a donde Él quiere venir. Porque es para su gloria, para que usted lo ensalte. Para que usted no que usted vaya por ahí como un pavo así con la cola. Yo tengo el Espíritu Santo. Ay, Dios Yo vengo mío. repartiendo dones y milagros. Dios. Y el que no cree en mí. Hay gente que parece un pavo con la colita así. Santo. Oiga, usted no puede hacer eso. Usted tiene que darle toda la gloria a Dios. Amén. Porque Dios te da los dones a través del Espíritu Santo. Entonces, Él dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo.